La habitación olía a cigarros caros, a bourbon derramado y a un miedo puro, paralizante. 5 poderosos capitanes de la mafia estaban sentados alrededor de la pesada mesa de caoba, sus rostros pálidos bajo la tenue luz cargada de humo. A la cabeza de la mesa estaba de pie Dante Vance, el implacable amo del bajo mundo criminal de la ciudad. Sus ojos eran fríos, oscuros y depredadores mientras hacía rodar lentamente una moneda de plata sobre sus nudillos. El silencio en la sala era tan pesado que el tic-tac del reloj de péndulo sonaba como la cuenta atrás de una ejecución. 10 millones de dólares habían desaparecido de la empresa fachada principal del sindicato, borrados por completo, sin dejar ni un solo rastro. Dante detuvo la moneda y golpeó la madera con la palma de la mano, un sonido seco como un disparo. Los capitanes saltaron en sus asientos, sudando dentro de sus trajes italianos hechos a medida. Dante se inclinó hacia adelante, proyectando una sombra larga y aterradora sobre sus subordinados. Les dijo que había una rata devorando su imperio desde adentro. Una rata que se creía lo bastante lista para robarle a él. Miró a cada uno de los hombres, uno por uno, buscando en sus ojos algún destello de culpa o de duda. Ninguno se atrevió a devolverle la mirada. Todos clavaron los ojos en la mesa pulida, como si pudieran esconderse en ella. Entonces Dante puso ambas manos sobre la mesa y les hizo una pregunta imposible. Una pregunta diseñada para poner su lealtad a prueba hasta el límite absoluto. Preguntó cuál de ellos quería confesar antes de dejar que sus hombres destrozaran la sala, pieza por pieza. El silencio se estiró, espeso y sofocante, mientras los capitanes contenían la respiración, rezando para que otro cargara con la culpa. Todos sabían algo, en el mundo de Dante, un error se podía perdonar, pero una traición siempre tenía un precio mortal. Antes de revelar cuál fue esa pregunta imposible, y antes de sumergirnos en este oscuro y seductor mundo de peligro, pasión y traición, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de esta historia de romance que te va a atrapar por completo. Y déjanos un comentario abajo contándonos si estás listo para esta emoción. Créeme, no querrás perderte lo que viene cuando las sombras finalmente hablen. Dante caminó lentamente por detrás de los capitanes, sus pesados zapatos de cuero golpeando suavemente la alfombra persa. Explicó que 10 millones de dólares no se evaporan en el aire, ni siquiera en la era digital. Alguien había alterado los libros contables digitales, había burlado los firewalls de seguridad y había desviado el dinero a través de empresas fantasma en el extranjero. Sus mejores hombres habían pasado 3 días torturando al equipo externo de seguridad informática, pero no encontraron absolutamente nada. La filtración era interna. Venía del corazón mismo de la operación, justo bajo sus narices. Dante se detuvo justo detrás de Marcus, su capitán más antiguo y más agresivo, y dejó caer una mano pesada, muy pesada, sobre su hombro. Marcus se quedó congelado, una gota de sudor le bajó por la mandíbula mientras intentaba mantener su pose de hombre duro. Dante le susurró que confiaba en su círculo más cercano con su vida, su dinero y sus secretos. Pero ahora esa confianza estaba rota, y una bestia furiosa con la confianza rota es la criatura más peligrosa que existe. Quería el nombre del ladrón, y lo quería antes de que saliera el sol, o la mesa quedaría vacía para siempre. Marcus se aclaró la garganta. Su voz temblaba un poco, a pesar de que se esforzaba por sonar firme y seguro. Le dijo a Dante que sus hombres estaban limpios, sugiriendo que tal vez el error había ocurrido en los niveles más bajos, donde los empleados inútiles hacían el trabajo diario de meter datos. Se rió con nerviosismo y mencionó a la chica gorda y callada del departamento de contabilidad junior, esa que apenas podía caminar sin quedarse sin aliento. Sugirió que una nadie gorda y estúpida como ella probablemente apretó el botón equivocado y revolvió los archivos financieros. Los demás capitanes se rieron, aprovechando la oportunidad para quitarse de encima la culpa y echársela a un blanco fácil, indefenso. Asintieron entre risas, bromeando sobre que ella era tan grande que probablemente se había tragado ella misma los millones desaparecidos. La llamaron una basura inútil y fea que ni siquiera debería tener permiso para entrar al edificio. Para ellos, Elena era completamente invisible, un objeto de burla, una persona cuya existencia no valía absolutamente nada en su mundo violento. Dante no se rió. Su expresión se mantuvo perfectamente estoica, una máscara fría de cálculo indescifrable y peligroso. Miró los reportes de seguridad en su tablet, los ojos entrecerrados, procesando las palabras crueles de sus capitanes. Sabía exactamente de quién hablaban, aunque nunca le había dirigido una sola palabra en su vida.
Recordaba haberla visto en los corredores, siempre cargando pilas de carpetas pesadas, siempre con la mirada hacia el suelo. Recordaba su presencia silenciosa, la forma en que parecía encogerse para evitar las miradas duras y juzgonas del personal. Era una mujer de talla grande en un mundo que exigía que las mujeres fueran perfectamente esculpidas, delgadas y completamente obedientes. Pero Dante también recordaba algo más, la mirada aguda, intensamente concentrada, que tenía Elena cada vez que estaba frente a una pantalla de computadora. Mientras su capitán veía a una gorda de nadie, los instintos depredadores de Dante le decían que había algo profundamente oculto bajo esa apariencia suave. Despidió a los capitanes con un gesto cortante de la mano, diciéndoles que tenían exactamente 24 horas para probar su inocencia. Los hombres salieron corriendo de la sala de juntas como ratas asustadas, dejando a Dante solo con sus oscuros y agitados pensamientos. Se quedó mirando por el ventanal del piso al techo, observando las calles mojadas por la lluvia de la ciudad iluminada de neón. El imperio que había construido se estaba desangrando, y sus propios hombres eran demasiado ciegos y arrogantes como para ver la verdad. Decidió que era momento de mirar hacia los rincones oscuros de su organización, donde la gente invisible trabajaba en silencio. Quería ver con sus propios ojos a esta contadora junior, para descubrir si realmente era una tonta o algo completamente distinto. Lo que Dante no sabía era que la chica que sus hombres se habían burlado tenía en sus manos, en ese mismo momento, la llave de todo su imperio, sentada en una oficina oscura en el sótano. Y la tormenta que estaba a punto de caer sobre todos ellos cambiaría la jerarquía del sindicato para siempre. Su nombre era Elena, y estaba completamente acostumbrada a que la trataran como si no existiera. Sentada en la oficina pequeña y sin ventanas del sótano de Vance Enterprises, miraba el resplandor azul de sus dos pantallas. El aire ahí abajo era espeso, con olor a café viejo y papeles archivados, lejos de los pisos de lujo donde trabajaban los ejecutivos. El reloj de la pared marcaba que ya había pasado la medianoche, pero Elena no podía obligarse a irse. Mientras el resto de la ciudad dormía, sus dedos volaban sobre el teclado mecánico, escribiendo líneas complejas de código financiero. Elena era una mujer de talla grande, con curvas suaves y pesadas que ella trataba constantemente de esconder bajo cardigans oscuros y holgados. Toda su vida, la sociedad le había dicho que su peso la convertía en un fracaso, en una carga, en alguien que debía quedarse en el fondo, fuera de la vista. En la oficina, los capitanes arrogantes y las secretarias delgadas y glamorosas pasaban junto a ella como si fuera de vidrio, como si no estuviera ahí. Cuando la notaban, era solo para soltarle un chiste cruel sobre su tamaño, o para descargar en su pequeño escritorio montañas de trabajo que ellos mismos no habían terminado. La llamaban la gorda de nadie, a sus espaldas y a veces en su propia cara, asumiendo que era demasiado tonta para entender el insulto. Pero Elena tenía un arma secreta que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Un intelecto brillante, hiperconcentrado, de nivel genio. Donde los demás solo veían filas aburridas y sin fin de números, Elena veía patrones, historias y ritmos. Podía memorizar un libro contable completo con una sola mirada, y detectar un punto decimal fuera de lugar a 1 kilómetro de distancia. Los números no le importaban su peso, su talla de vestido ni su estatus social. Los números eran honestos, lógicos y perfectos. Y esta noche, los números le estaban contando una historia aterradora, un agujero gigantesco de $10 millones en las cuentas principales de la empresa. Elena se talló los ojos cansados y tomó un sorbo de café frío y amargo mientras miraba la auditoría forense compleja que había estado construyendo en secreto durante la última semana. Los contadores senior se la habían pasado por completo, cegados por su propia incompetencia y arrogancia. Ellos creían que un hacker sofisticado, desde afuera, había violado sus firewalls de seguridad. Pero Elena había rastreado las migas digitales a mano, esquivando el software automatizado que los ladrones habían manipulado con tanto cuidado. Era un robo interno brillante, disfrazado como un ataque cibernético externo, diseñado para destruir al sindicato desde adentro. Mientras rastreaba los últimos números de ruta del dinero, un escalofrío frío le recorrió la espalda y la dejó congelada en su silla. Los 10 millones robados no habían salido del país. Estaban siendo desviados a través de una serie de cuentas falsas de proveedores, controladas por alguien con un puesto muy alto. Alguien con acceso ejecutivo. Alguien que se sentaba en esa misma mesa de caoba, en el piso más alto, junto al propio Dante Vance. Elena se dio cuenta de que tenía en las manos una sentencia de muerte digital. Si el traidor descubría que una contadora junior había destapado su secreto,
la eliminaría sin pensarlo dos veces. Las manos le temblaban ligeramente mientras guardaba los archivos encriptados en una pequeña memoria USB negra y la escondía en el fondo de su bolsillo. Sabía que debía borrarlo todo, irse y fingir que nunca había visto un solo dólar moverse. No le debía nada a esta empresa, mucho menos después de cómo la humillaban día tras día. Apenas ayer, el capitán Marcus le había tirado a propósito una pila de carpetas de las manos, riéndose mientras ella se esforzaba por agacharse y recogerlas. Le había dicho que era demasiado pesada para ser torpe, y la obligó a limpiar el suelo mientras sus hombres se reían a sus espaldas. Pero Elena no podía simplemente alejarse, porque necesitaba desesperadamente ese trabajo mal pagado para mantener a su familia a flote. Su madre estaba gravemente enferma, ahogada en facturas médicas que llegaban por correo cada semana, una montaña que no dejaba de crecer. El sueldo miserable de Elena era lo único que evitaba que terminaran en la calle, congeladas. Estaba atrapada en un ciclo vicioso de pobreza, falta de respeto y agotamiento, trabajando 18 horas al día solo para sobrevivir. Miró la foto desgastada de su madre sonriente sobre el escritorio, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad sobre el pecho. De repente, las luces fuertes del corredor del sótano parpadearon con violencia y luego se apagaron por completo. Elena dio un grito ahogado. La oscuridad repentina se tragó toda su oficina, dejando solo el resplandor débil y fantasmal de sus monitores. Un silencio extraño y pesado cayó sobre todo el edificio. Un silencio que se sentía antinatural, equivocado, para un lugar que normalmente vibraba con sistemas de seguridad. Contuvo la respiración, escuchando con atención, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Entonces lo oyó. El golpeteo suave y sincronizado de botas tácticas pesadas avanzando por el pasillo de concreto. No eran los pasos lentos y perezosos de los guardias de seguridad nocturnos de siempre, esos que se pasaban el turno tomando café. Estos movimientos eran rápidos, precisos y completamente silenciosos. Eran las pisadas inconfundibles de asesinos profesionales, entrenados al más alto nivel. Una ola de adrenalina pura recorrió el cuerpo de Elena, congelándole la sangre al darse cuenta de que el sistema de seguridad principal del edificio había sido completamente burlado. El sindicato estaba bajo ataque de un equipo externo, y ella estaba atrapada en el sótano oscuro, justo en su camino. Rápidamente entendió que no venían por el dinero de las bóvedas. Iban directo al elevador privado que llevaba al penthouse de Dante Vance. La mente de Elena corría a 1.000.000 kilómetros por hora, analizando la situación con la misma lógica fría que usaba para sus hojas de cálculo financieras. Conocía el sótano mejor que nadie, incluyendo los túneles de mantenimiento ocultos y los ductos de servicio antiguos. Si se quedaba en su oficina, la descubrirían y la matarían como testigo en minutos. Si corría hacia la salida principal, correría directo hacia las balas. Tenía que tomar una decisión. Una decisión entre esconderse como la chica invisible que siempre había sido, o usar su mente para sobrevivir a la noche más peligrosa de su vida. Elena se agachó debajo de su escritorio, abrazándose las rodillas contra el pecho mientras los pasos pesados se acercaban cada vez más. A través de una rendija en el panel de madera, vio el rayo rojo de un puntero láser cruzar la puerta de su oficina. Dos hombres vestidos completamente de negro táctico pasaron deslizándose junto a su oficina, con sus subfusiles silenciados listos para disparar. Susurraron por sus radios, mencionando que el objetivo principal seguía aislado en el piso de arriba. Elena entendió con una claridad aterradora que estaban hablando de Dante Vance, el hombre que tenía su futuro entero en las manos. Si Dante moría esa noche, el sindicato se desmoronaría en el caos. La empresa fachada cerraría, y su madre perdería su tratamiento médico. Su miedo se transformó de repente en una concentración fría y calculadora, la misma concentración que usaba para resolver ecuaciones matemáticas imposibles. Salió de debajo del escritorio, sus pasos suaves sin hacer absolutamente ningún ruido sobre el piso de linóleo desgastado. Sabía que los asesinos estaban usando el elevador de servicio principal, que funcionaba con un circuito de energía de respaldo aislado. Si lograba llegar al panel de control principal en el cuarto de mantenimiento, podría atraparlos entre dos pisos. Moviéndose como una sombra, Elena recorrió los pasillos completamente oscuros, guiándose solo por su memoria de los planos del edificio. Llegó hasta la pesada puerta de acero del cuarto de los interruptores, las manos sudando mientras agarraba la manija fría de metal. Dentro, el enorme panel eléctrico zumbaba con energía de alto voltaje, controlando la vida entera del edificio.
Encontró el interruptor marcado para el elevador secundario y lo bajó con toda su fuerza. Un chirrido metálico fuerte resonó por las paredes mientras el elevador se detenía de golpe en algún lugar arriba de ella. Escuchó gritos amortiguados de confusión y enojo desde el ducto de ventilación, mientras el equipo de asesinos se daba cuenta de que estaban atrapados. Pero Elena sabía que aún no había ganado. Había más asesinos entrando por el vestíbulo principal en la planta baja. Tomó una pesada llave de hierro de la mesa de mantenimiento y se dirigió hacia las escaleras de emergencia privadas. El corazón le latía con furia contra las costillas, su respiración pesada haciendo eco en el estrecho hueco de concreto mientras comenzaba el largo ascenso. Tenía que advertirle a Dante antes de que el equipo de tierra encontrara otra forma de subir hasta su penthouse privado. Para cuando Elena llegó al último piso, los pulmones le ardían y los músculos le dolían de puro agotamiento. Empujó la pesada puerta de incendios y entró a la alfombra lujosa y mullida de la suite ejecutiva. Las luces ahí también parpadeaban, proyectando sombras largas y siniestras sobre los muebles de lujo y las pinturas costosas. De repente, una explosión ensordecedora destrozó las puertas de cristal del vestíbulo principal, llenando el piso de miles de fragmentos brillantes. El equipo de tierra había entrado, y los disparos comenzaron a resonar por el pasillo largo y angosto. Elena corrió hacia la oficina privada de Dante, su instinto de supervivencia anulando por completo la inseguridad que normalmente sentía por su cuerpo. Vio a 2 guardias caer al suelo, balas silenciadas atravesándoles el pecho antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Irrumpió por las puertas dobles de la oficina de Dante justo en el momento en que un asesino solitario levantaba su arma hacia el escritorio. Dante estaba ahí, agachado detrás de un sofá de cuero volteado, con la mano sangrando por un corte superficial de vidrio. El asesino chasqueó la lengua, apuntando directo a la cabeza de Dante para el disparo final y fatal. Sin pensarlo, Elena lanzó la pesada llave de hierro con toda la fuerza de su cuerpo, apuntando directo a la cara del asesino. El metal pesado golpeó al asesino justo en la mandíbula con un crujido espantoso, desviando por completo su puntería. Su arma disparó sin control hacia el techo, haciendo caer trozos de yeso y polvo mientras él retrocedía tambaleándose de dolor. Dante aprovechó esa fracción de segundo de distracción, lanzándose hacia adelante como una pantera salvaje y derribando al asesino contra el suelo. Con 2 golpes rápidos y brutales, Dante lo desarmó y lo dejó completamente inconsciente. Dante se levantó, respirando con dificultad, los ojos oscuros muy abiertos, mezcla de adrenalina pura y choque absoluto. Miró al asesino inconsciente y luego giró lentamente la mirada hacia la puerta, donde Elena estaba de pie, jadeando. Tenía la cara cubierta de polvo y sudor, el cardigan holgado rasgado, y las manos le temblaban con violencia por la descarga de adrenalina. Dante la reconoció de inmediato, era la contadora junior de la que sus capitanes se habían burlado hacía apenas unas horas, en la sala de juntas. Esta era la mujer a la que llamaban la gorda de nadie. Y sin embargo, era la única que había venido a salvarlo. El sonido de más botas resonando sobre el piso de mármol afuera les recordó que el peligro estaba lejos de terminar. Dante agarró a Elena de la muñeca, con un agarre firme, ardiente, sorprendentemente, reconfortante contra su piel temblorosa. No dijo una sola palabra, pero su mirada intensa transmitía un profundo respeto, algo que ella nunca había experimentado antes. La empujó suavemente detrás de la puerta blindada de emergencia, oculta detrás de su librero, y lo selló dentro de la bóveda de acero secreta. Cuando los pesados cerrojos hicieron clic, aislándolos del tiroteo afuera, Dante finalmente le soltó la muñeca. Se giró para mirarla de frente bajo la luz tenue de emergencia del refugio, cruzando los brazos mientras la estudiaba con atención. Le preguntó cómo una chica callada del sótano había logrado burlar a todo su equipo de seguridad y predecir una emboscada. Elena respiró hondo, se acomodó el cardigan rasgado y miró directo a los ojos del criminal más temido de la ciudad. Le dijo que ella no había predicho la emboscada. Simplemente había seguido los números, y los números siempre dicen la verdad. Metió la mano en su bolsillo y sacó la memoria USB negra, sosteniéndola entre los dos. Dante miró fijamente la pequeña memoria negra que descansaba en la palma temblorosa de Elena. El silencio dentro del refugio blindado era absoluto, cortando por completo los sonidos caóticos del tiroteo afuera. Dante se acercó un paso más, su figura imponente proyectando una sombra enorme sobre ella. Pero esta vez, Elena no se encogió. Él tomó la memoria, sus dedos ásperos rozando los de ella, enviando una extraña descarga eléctrica directo por sus venas.
Conectó la memoria en su laptop táctica de seguridad, y en segundos, su rostro quedó iluminado por el resplandor frío de las hojas de cálculo de Elena, organizadas con precisión meticulosa. Mientras Dante recorría la información, su expresión se endureció en una máscara de furia asesina y pura. Era un hombre que vivía por el código y el cálculo, y podía ver que esto era una obra de genio absoluto. Elena había mapeado a mano cada una de las transacciones ocultas, exponiendo una red sofisticada de empresas fantasma en el extranjero. No solo había encontrado la filtración de $10 millones, había identificado la firma digital exacta del traidor dentro del círculo más cercano de Dante. Era el capitán Marcus, el mismo hombre que había estado de pie en la sala de juntas hacía apenas unas horas, riéndose y llamándola una nadie inútil. Dante cerró la laptop con un clic suave y peligroso, y volvió toda su atención, intensa y total, hacia Elena. Miró su cardigan rasgado, su rostro cubierto de polvo, y las curvas suaves y pesadas que ella había pasado toda su vida intentando esconder. Por primera vez, alguien la estaba mirando de verdad, no con asco ni con burla, sino con un asombro profundo y una fascinación intensa. Dante caminó hacia un sillón pesado de terciopelo, se sentó y sirvió 2 vasos de escocés oscuro y costoso. Le entregó uno, su voz bajando a un tono grave y rasposo que vibraba en lo profundo del pecho de Elena. Le dijo que sus expertos de seguridad, los mejor pagados, los más élite, habían jurado que el sistema era inaqueable y que el dinero estaba perdido para siempre. Y sin embargo, una chica del sótano, una chica que sus capitanes decían que no valía ni el espacio que ocupaba, lo había resuelto en su tiempo libre. Le preguntó qué hacía una mujer con una mente como un arma letal, escondida detrás de un escritorio diminuto, ganando un sueldo miserable. Elena tomó un sorbo lento del licor ardiente, sintiendo cómo le calentaba la garganta, y le habló de las facturas médicas de su madre y de las deudas que la aplastaban. Le dijo que no había tenido otra opción más que ser invisible, porque el mundo no era amable con las chicas que se veían como ella. Los ojos de Dante se entrecerraron, una obsesión oscura y peligrosa cobrando vida en esas profundidades negras mientras escuchaba su historia. Se levantó, entrando directamente en su espacio personal, obligándola a levantar la mirada hacia su rostro rudo y atractivo. Le dijo que el mundo estaba lleno de tontos ciegos y arrogantes que no merecían ni el aire que respiraban. Le dijo que, desde ese momento, sus días escondida en el sótano oscuro y húmedo se habían terminado oficialmente. Pero primero, necesitaba saber si podía confiar en ella con los secretos absolutos de todo su imperio, o si ella estaba jugando su propio juego. Se inclinó más cerca, su respiración cálida contra la mejilla de Elena, exigiéndole que respondiera la misma pregunta imposible que les había hecho a sus capitanes. Le preguntó qué merece una persona cuando descubre el secreto más profundo y vulnerable de un rey, y tiene su vida entera en sus manos. Elena no parpadeó. El corazón le latía con fuerza, no por miedo al criminal, sino por el poder crudo e intoxicante de tenerlo tan cerca. Lo miró directo a los ojos y dijo, merecen un lugar en la mesa, justo al lado del rey, porque un rey sin inteligencia es solo un blanco fácil. Una sonrisa lenta y perversa se extendió por los labios de Dante. Una risa silenciosa escapó de su garganta ante el atrevimiento brillante y sin miedo de Elena. En ese momento supo que ella no era solo un activo. Era un tesoro. Una mujer cuya mente y cuyo espíritu igualaban su propia ambición oscura. La pesada puerta de acero del refugio siseó de repente, desbloqueándose desde afuera mientras sus hombres de confianza finalmente terminaban de despejar el edificio. La amenaza había sido eliminada, el humo se estaba disipando, y la jerarquía del bajo mundo de la ciudad estaba a punto de ser reescrita con violencia. Dante salió primero del refugio, pero no dejó a Elena atrás. Le ofreció la mano, esperando a que ella la tomara. Mientras caminaban por el penthouse destruido, pasando junto a los cuerpos de los asesinos, sus hombres se quedaron firmes en absoluta atención, bajando la cabeza. Dante la miró, su voz firme y resonante, mientras le daba la primera orden a su guardaespaldas principal. Ordenó que preparara su limusina blindada privada y que despejaran la suite principal de su mansión fuertemente fortificada. Se estaba llevando a su contadora genio a casa, y el mundo estaba a punto de descubrir qué pasa cuando la chica invisible finalmente se levanta. A la mañana siguiente, Elena despertó en una cama que parecía más grande que su apartamento entero. Las sábanas eran de pura seda, de un rojo carmesí intenso, increíblemente suaves contra su piel desnuda. Se sentó, mirando alrededor de la enorme suite principal de la mansión fortificada de Dante, completamente desorientada.
La luz del sol entraba a través de los enormes ventanales arqueados, iluminando los elegantes pisos de mármol y los espejos antiguos dorados. En un sillón de terciopelo, al otro lado de la habitación, estaba sentada una mujer alta y elegante, envuelta en un traje sastre impecable, flanqueada por 3 asistentes que sostenían enormes bolsas de ropa. La mujer se presentó como Madame Viven, la diseñadora de moda más exclusiva de la alta sociedad de la ciudad. Explicó que el señor Vance había despejado personalmente toda su agenda de la próxima semana con una sola transferencia bancaria gigantesca. Las instrucciones explícitas de Dante habían sido claras, precisas y completamente inflexibles. Nada de ropa holgada, nada de cardigans oscuros, y absolutamente nada de intentar esconder su figura. Él quería un vestuario creado específicamente para una mujer de poder, una mujer cuyas curvas merecían ser celebradas, no escondidas. A Elena se le cortó el aliento cuando las asistentes abrieron las bolsas, revelando una colección impresionante de vestidos de esmeralda, zafiro y terciopelo. Por primera vez en su vida, Elena no sintió la vergüenza aplastante que normalmente acompañaba una prueba de ropa. Viven no la miraba con la lástima o el juicio al que ella estaba acostumbrada en las tiendas comunes. Al contrario, la diseñadora se maravillaba ante su silueta suave, llena, de reloj de arena, tratándola como un lienzo raro y magnífico. Le hicieron a la medida un vestido de terciopelo esmeralda profundo que se ajustaba a sus caderas, resaltaba su busto pleno y se ceñía perfectamente en la cintura. Cuando Elena se miró en el espejo dorado de cuerpo entero, soltó un grito ahogado, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no veía a una gorda de nadie. Veía a una mujer poderosa y deslumbrante que imponía respeto solo con su presencia. Mientras se miraba en el espejo, las pesadas puertas dobles de la suite se abrieron y entró Dante. Se había quitado el saco formal y llevaba una camisa blanca impecable con las mangas enrolladas, dejando ver sus antebrazos tatuados. Se detuvo en seco, sus ojos oscuros recorriendo la transformación de Elena con una intensidad feroz y ardiente. El hambre depredadora pura en su mirada le hizo cosquillear la piel, pero no era una mirada que la hiciera sentir denigrada. Era una mirada de posesión absoluta, de reverencia, y de una obsesión peligrosa que crecía a toda velocidad. Despidió a las diseñadoras con un gesto seco y silencioso, caminando lentamente hacia ella hasta quedar a solo unos centímetros de distancia. Extendió la mano, sosteniendo suavemente su mandíbula, su pulgar recorriendo el pómulo de Elena con una ternura sorprendente. Le susurró que se veía absolutamente espectacular, una verdadera obra de arte que nunca debió esconderse en un sótano oscuro. Le dijo que había pasado la mañana resolviendo algunos asuntos administrativos relacionados con su vida personal. Sacó una carpeta de cuero grueso, con relieve, de detrás de su espalda, y la colocó con suavidad en las manos de Elena. Elena abrió la carpeta y el corazón se le detuvo al leer los documentos legales que había dentro, las manos temblándole con violencia. Dante había comprado y liquidado por completo la montaña de deudas médicas de su familia, pagando hasta el último centavo al hospital. Y no solo eso, había trasladado a su madre a la clínica privada más exclusiva del país, cubriendo todos sus tratamientos futuros de forma permanente. Elena lo miró, los ojos muy abiertos por el shock, preguntándole por qué haría algo tan increíblemente grande por ella. Dante se inclinó, sus labios casi rozando su oído, su voz profunda vibrando directo en el centro de su pecho. Le dijo que él siempre protegía sus inversiones, y que ella era el activo más valioso que jamás había tenido. Dijo que una mente genio no debía distraerse con las preocupaciones miserables y mezquinas de la supervivencia y la pobreza. La quería enfocada, afilada y completamente dedicada a él, porque tenían un imperio enorme que limpiar desde dentro. Le contó que el capitán Marcus y los otros traidores aún no tenían idea de que su robo de 10 millones había sido completamente expuesto. Todavía creían que iban a entrar a la reunión del sindicato de fin de semana como reyes poderosos e intocables. Dante tomó su mano, besando el dorso de sus dedos mientras mantenía la mirada intensa y fija en sus ojos. Le dijo que la noche siguiente todo el sindicato se reuniría para la gran cena tribunal, para discutir la violación de seguridad. La quería ahí, de pie a su lado, usando el vestido de terciopelo esmeralda que mostraba cada centímetro de su cuerpo hermoso. Quería que ella viera cómo él destruía a los hombres que se habían atrevido a burlarse de ella y a robarle a él. Elena sintió una oleada oscura y emocionante de anticipación recorrerla, dándose cuenta de que la chica invisible estaba a punto de convertirse en la mujer más peligrosa de la sala. El aire dentro del salón de banquetes privado y de lujo del sindicato estaba sofocantemente tenso.
Las grandes mesas circulares estaban cubiertas con mantelería blanca, cristalería fina y el mejor champán. Pero nadie estaba celebrando. Los 5 capitanes estaban sentados en sus lugares asignados, rodeados de sus guardaespaldas más leales y fuertemente armados. El capitán Marcus estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa principal, agitando su whisky con una sonrisa arrogante y satisfecha en el rostro. Creía que su plan había funcionado a la perfección, que la culpa por la filtración de los 10 millones se había trasladado exitosamente a los departamentos de menor rango. Ya estaba ensayando el discurso que daría para quedarse con más territorio una vez que Dante eliminara a los supuestos traidores. De repente, las pesadas puertas dobles del salón de banquetes se abrieron con un gemido, y toda la sala quedó en un silencio absoluto. Dante Vance entró caminando como un oscuro dios de la venganza, vestido con un smoking negro impecable. Pero no fue la presencia de Dante lo que hizo que todos los capitanes dejaran caer sus copas en absoluto shock. Caminando justo a su lado, con la mano apoyada con elegancia sobre su antebrazo, estaba Helena. Se movía con una gracia lenta e hipnótica, su cuerpo voluptuoso envuelto en el deslumbrante vestido de terciopelo esmeralda. La tela rica se ajustaba a sus caderas anchas y celebraba sus curvas exuberantes y pesadas, haciéndola ver radiante, poderosa y completamente regia. Marcus parpadeó rápidamente, la boca abierta, mirando a la mujer a la que él mismo había humillado físicamente apenas unos días antes. Los otros capitanes murmuraban con incredulidad, incapaces de reconciliar a la reina hermosa y segura que tenían frente a ellos con la chica invisible del sótano. Helena mantuvo la cabeza en alto, sus ojos brillantes recorriendo a los hombres congelados con una diversión fría y burlona. Podía ver el miedo repentino y agudo en los ojos de Marcus al darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Dante la llevó directo a la mesa principal y le sacó la pesada silla dorada, justo a su derecha, un lugar reservado tradicionalmente solo para el segundo al mando. Antes de que Dante pudiera sentarse, Marcus se levantó de golpe, el rostro enrojecido de furia mientras trataba de recuperar el control de la sala. Golpeó la mesa con el puño, exigiendo saber por qué una gorda inútil de contabilidad estaba sentada en la mesa sagrada de los reyes. Se rió con nerviosismo, mirando a los otros capitanes, gritando que esto tenía que ser una broma de mal gusto. Le dijo a Dante que una mujer de su tamaño pertenecía a la cocina o al sótano, no a manejar los negocios de alto riesgo del sindicato. Le lanzó una mirada de desprecio directa a Helena, diciéndole que quitara sus manos gordas de la silla de seda costosa antes de arruinarla. Helena no se inmutó. No lloró, y no bajó la mirada al suelo como solía hacerlo antes. En cambio, se reclinó en su silla, cruzó las piernas con elegancia y soltó una risa suave y filosa que resonó por todo el salón silencioso. Miró directo a los ojos en pánico de Marcus y le dijo que esas manos gordas habían pasado las últimas 48 horas desmantelando toda su vida. Abrió una tablet plateada y elegante sobre la mesa, tocó la pantalla una vez, y proyectó una enorme pantalla holográfica sobre el salón de juntas. Al instante, las paredes se llenaron con los números exactos de ruta del dinero, los nombres falsos de proveedores y las firmas digitales de las cuentas bancarias secretas de Marcus en el extranjero. Toda la sala estalló en gritos de horror al ver desplegada, ante todos, la prueba definitiva de la traición de 10 millones de dólares de Marcus. Marcus retrocedió tambaleándose, el rostro completamente pálido, mientras sus guardaespaldas se alejaban de inmediato, bajando sus armas. Entendió con una claridad aterradora que la chica invisible no solo había encontrado la filtración, había destruido por completo su imperio entero con unas cuantas teclas. Miró a Dante, suplicando piedad, mintiendo que lo habían incriminado un hacker, que una chica estúpida no podía entender la logística cibernética de alto nivel. Dante se levantó despacio, un aura asesina pura irradiando de todo su cuerpo, haciendo que toda la sala bajara la mirada en puro terror. Caminó hacia Marcus, sus movimientos aterradoramente calmados, y agarró al capitán por la garganta, levantándolo a medias de su silla. Dante le susurró al oído, su voz un gruñido bajo y terrible que prometía agonía absoluta. Le dijo que el único error cometido en esta empresa fue permitir que tontos ciegos y arrogantes le faltaran el respeto a una verdadera genio matemática. Con un solo gesto brutal de cabeza de Dante, sus hombres de élite arrastraron a Marcus, gritando, fuera del salón, asegurándose de que nunca volviera a ver la luz del día. Dante se giró hacia los capitanes que quedaban, sus ojos oscuros ardiendo con autoridad absoluta mientras se ajustaba los puños de la camisa. Señaló directamente a Helena, su voz resonando como un trueno por todo el salón de banquetes, enorme y reluciente.
Le ordenó a cada capitán, a cada guardaespaldas y a cada soldado en la sala que se pusiera de pie y se inclinara ante ella de inmediato. Anunció que, a partir de ese mismo segundo, Helena ya no era solo una empleada. Era la mente maestra oficial, la protectora de su fortuna y su reina elegida. Los capitanes se apresuraron a levantarse, bajando la cabeza en un respeto profundo y aterrado ante la mujer de talla grande a la que antes habían llamado una nadie. Helena miró hacia abajo, a esos hombres poderosos inclinándose ante ella, sintiendo el peso cálido y pesado de la mano de Dante asentándose protectoramente sobre su hombro descubierto. Él se inclinó y besó el costado de su cuello frente a todos, marcándola de manera permanente como su propiedad absoluta y su igual. La chica invisible del sótano había conquistado oficialmente el reino oscuro, usando nada más que su mente brillante y su espíritu inquebrantable. ¡Qué viaje tan emocionante y conmovedor ha sido este para nuestra brillante reina! ¿Creen que Helena tomó la decisión correcta al quedarse al lado de este implacable rey del crimen? ¿O debería haber tomado los 10 millones de dólares y huir? Déjenos sus pensamientos más sinceros en los comentarios. No olviden darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Gracias por escuchar este capítulo en nuestro canal, y nos vemos en la próxima historia de Romance Oscuro.